Bueno, venga por aquí porque le vamos a prender. Este carro tiene sus detalles. Incluso aquí si se la quieren robar tiene un detallito por ahí. Bueno, no tiene que abrir el switch aquí normal, pero por aquí tiene un detalle que uno tiene que poner por acá un sensorcito así. Tiene la mano, voy a poner la otra. Hey parceros, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vean en qué nave estoy montada. Nada más y nada menos que la famosa Tatiana, muy conocida acá en Colombia. Vamos a verla. Bueno, parceros, estoy muy contento de haber conocido este carro porque a lo largo de la historia aquí, digamos, del transporte en Colombia hemos conocido muchas personas de este carro a través de fotos, a través de videos, y es muy conocido por todas las modificaciones que tiene o que ha tenido, porque inicialmente el carro no era así. Primero tenía otro color, otras punteras, otras características, incluso el bumper era diferente, pero pues hoy en día lo conocemos así. Entonces vamos a hablar un poco, antes de comenzar, de las especificaciones y características del carro. Vamos a hablar un poco de las modificaciones que tiene un carro de estos. Esta es una International Eagle 2008. ¿Qué quiere decir esto? Estos carros de esta época eran muy comerciales, muy chéveres, muy interesantes, por decirlo así, porque en esa época hubo mucho auge y estos carros se vendieron muchísimo por las características que tenían. Eran la competencia directa de la T800 con Kenworth. Otra cosa que les quiero contar es que, bueno, hablando ya de las modificaciones, vamos a hablar de lo que es este bumper. Este bumper es totalmente modificado. Incluso creo que he visto una foto de una tractomula americana, pues americana no, pues de Estados Unidos, que tiene un bumper similar. Entonces todo el bumper ha estado modificado, desde las exploradoras, todo es personalizado y modificado. Incluso también, por ejemplo, podemos llegar acá a ver que las unidades son totalmente diferentes. Son unidades que muy raro verlas aquí en Colombia, esas unidades LED. La persiana también es totalmente diferente.
esta persiana no es la original, esta persiana es modificada. Aquí donde normalmente traería el logo International, pues tiene esta calavera con el logo, con la bandera de Estados Unidos, viene con el patico, pero pues esto sí es como dentro de los lujos normales que conocemos, ¿no? De igual forma, pues parceros, este carro está muy chimba. La verdad es que encontrar un carro así en Colombia con tantas modificaciones en ocasiones es complicado. Entonces en ocasiones es difícil encontrar un carro así de modificado porque pues digamos un bumper aquí bajito en Colombia puede sufrir mucho porque las carreteras pues ustedes ya saben. Bueno, de igual forma por este lado ya vamos a encontrar que tiene rines de aluminio de los anchos adelante, que esos rines le combinan espectacular a una Eagle. Y estas tapitas así en ese neonizado, creo que se llama, de ese color, le van perfecto también, está muy chimba. Vamos a ver por este lado también que tiene pintados los tanques, del mismo color del carro. Tiene sus estribos con unas extensiones diferentes, tiene el pepino ahí, tiene aquí otro pepino pero en semáforo. Tiene, a ver, otro muy importante es que las Eagle, por ejemplo, no venían con estos alerones. Estos alerones también es una modificación. Los exhaustos, esas punteras, esas pipas, uff, que están una berraquera de verdad, así todas negras, así todo. La verdad se ve muy chimba. Bueno, y de igual forma por este lado también vamos a encontrar que una de las modificaciones que tiene este carro es que, por ejemplo, aquí le pusieron como una bandejita, digámoslo así, para tapar lo que es aquí el chasis. Tiene sus cornetas de tren, obviamente, bien bacanas, bien chéveres. Y me parece muy interesante este detalle porque pues casi uno aquí en Colombia no ve esas cosas. Son muy interesantes todas estas cosas que le han hecho. Por este lado tiene los guardabarros así pues del color de la mula. No son en fibra, creo que son en lata, sí. Y pues así con así de largos, también es excelente, se ven muy chimbas. Tiene por este lado rines de aluminio también normales, pero pues aquí ya vemos que tiene cromado los ejes, tiene tapas de lujo también y tiene los espárragos del eje con las tapitas en acero. Aquí también de igual forma está muy bacano. El tráiler de este carro espectacular, me parece que está bien combinado porque tiene su carpa totalmente negra, que hoy en día me parece que eso se ve genial. Por este lado tiene modificaciones también, tiene lo que es los flexibles con esas luces. Creo que acá tenía otra, pero creo que se dañó. De pronto es que aquí en Colombia es muy complicado pues cuidar toda esa clase de lujos. Tiene sus paticas cromadas, con su repuesto acá, véalo, está una chimba. Con sus patas así paraditas. Aquí tiene esta es se me olvidó cómo se llama, el protector de la quinta rueda, que está muy chimba ese detalle de tenerlo ahí montado en el tráiler. Aquí tenemos, vea, también como con una regleta, con sus cocuyos. Aquí por este lado también tiene sus guardabarros rancheros y tiene allá, vea, una latica que cubre, que tiene unas luces ahí que en la noche eso debe alumbrar muy bacano. Por este lado también en el guardabarro ranchero le pusieron un pepino y está espectacular. De igual forma aquí su tráiler con sus rines en aluminio, con estas copas que muy chimbas, largas así, que prácticamente todas negras, así se ven espectacular. Bueno, parceros, este tráiler y este carro está muy chimba. Todas las modificaciones que tienen, espere que no me vayan a mojar, que están limpiando por dentro del tráiler. Pero me meto por acá. Bueno, vea ese tráiler, espero yo les cojo la cámara ahí y vea, para que vean ustedes ese tráiler. También tiene hartas modificaciones y ve aquí, por ejemplo, con sus exploradoras en la extensión de abajo. Uy, la verdad, esa placa ahí se ve severa, se ve muy chimba. Camarógrafo. De igual forma atrás también tiene sus guardabarros rancheros. La verdad, esa placa me quedó gustando harto ahí, se ve muy chimba. Comencemos a hablar un poco de las características de este carro. Por ejemplo, aquí en el tráiler vamos a encontrar que tiene un tráiler de suspensión de muelles, que pues es lo más común, lo más cotidiano que vamos a ver aquí en Colombia. De igual forma, pues vámonos para adelante. Ay, espere que hay mucho barro. Por este lado vamos a comenzar de atrás para adelante. Entonces les estaba contando del tráiler. Entonces por este lado vamos a encontrar unos diferenciales o troques marca Meritor. Por este lado también vamos a encontrar suspensión de muelles con su respectiva viga, pero esta es con viga hueca, porque hay ustedes los que conocen esa viga, la viga es la que está allá abajo. Hay unas que son macizas y unas que son huecas. Estas vienen huecas, las de este carro.
Por este lado vamos a encontrar sus dos tanquecitos que ya les había contado ahorita que están pintados, pero son tanques de 120 galones y pues por los dos lados quiere decir que son 240 galones que usted puede tanquear full este carro. Bueno, y por este lado vamos a encontrar que tiene un motor. Espere, les muestro bien lo que hay acá debajo de este conjunto. Vamos a ver. Yo pongo el pie por acá delicadamente para no ir a dañar nada. Ese patico tan chimba. Uy. Bueno, por este lado vamos a encontrar un ISX, un Cummins, lo que normalmente veíamos en esta época, ¿sí? Un Cummins 400. Algunos dicen que en esta época por temas de competencia con Kenworth venían a 475, a 450, pero este venía a 400. Entonces, vamos a ver, yo no había visto esos tubos, tiene esos tubos todos raros, como cromados, pero de un color diferente. Bueno, entonces por este lado el motor es un ISX, como les venía comentando, un Cummins ISX del año 2008, con 400 caballos de fuerza, con su sistema de filtración de aire que viene aquí por este lado encima, que creo que también viene como que lo pintaron así como en fibra de carbono, eso que le ponen así como en pintura de agua. Eso también tiene así, mire eso, tiene hartos detalles este carro, yo no lo había notado. Está muy interesante. Incluso el radiador también es así, vea. El radiador está muy chimba. Sí es el radiador, no, eso es como solo las tapitas de afuera del radiador. De todas formas está muy bacano. Bueno, de todas formas también vamos a ver por este lado sistema de suspensión de hojas adelante. Únicamente tiene 2 hojas que hacen toda la fuerza, lo que quiere decir que este carro debe ser supremamente suave, con un sistema de amortiguación también, sistema de amortiguación amarillo que está ahí. Vea, incluso aquí para el bumper, como es modificado, le hicieron como una especie de bases, por decirlo así. Interesante ver toda esta clase de modificaciones que las tratan de hacer bien, de una buena manera, para que la vibración no lo rompa. Y pasando a la caja, tenemos una caja de 18 velocidades, una caja de bajo como comúnmente la conocemos. El conductor me estaba comentando que era la 16715, no estoy seguro, pero eso fue lo que me mencionó el conductor. Y listo, parceros, eso por ese lado. A mí este carro me parece que está muy chimba, muy interesante. Creo que las características las comenzamos a mostrar de una forma diferente, pero yo sé que ustedes quieren ver el interior de esa nave. Esa nave está por dentro totalmente modificada. Entonces, no siendo más, vamos para arriba, papá. Y ahora sí, parceros, sin nada, sin más preámbulo ni nada, súbase usted antes que yo y mire esta espectacular nave. Parceros, si recuerdan que estamos hablando de modificaciones, pues véame esta cabina. Dentro de la cabina también vamos a encontrar un montón de cosas diferentes. Por ejemplo, lo de la visera, que en este momento se les voy a dejar para que vean por fuera, pero pues es que por dentro también se nota la diferencia. Esa visera está espectacular, a mí la verdad me encantó mucho. Y eso que yo no soy tan fan de las cachuchas, de las viseras así de color, pero esta está muy bacana. De igual forma aquí, vea, por las puertas, por este lado también tiene, mire, la visera está acá bien bacana, bien bajita y se ve muy chimba. De igual forma tiene
parlantes aquí modificadas las puertas, tiene 2 parlantes y un tweeter, creo que se llama eso. O sea, está bien chimba la modificación de este carro. A este carro le han metido plata, se le nota. Comenzando que vea, todo el tablero se lo cambiaron, ya dejó de ser como originalmente viene en madera. Se lo hicieron en una lámina en acero que quedó espectacular. De igual forma, vea, tiene la dirección diferente, tiene la dirección de lujo que ustedes conocen, que es marca UP. Por este lado también tiene, vea, cositas cromadas aquí. Tiene, o sea, todo el carro está diferente. Una de las modificaciones creo que un poco relevantes es este tubo. Este tubo, no sé, me gusta, se ve diferente, se ve chimba. Porque, por ejemplo, bueno, por este lado vea ese tubo que está espectacular, un tubo así perforado. Es algo totalmente extraño para nosotros ver, ¿sí? O sea, nosotros no... Porque digamos que estos lujos son como un poco más que se ven, digamos, en otros lugares del mundo, como en Estados Unidos y esas cosas. Porque lastimosamente aquí las personas que importan sobre pedido o importan muy pocas cosas así. Entonces, esto me parece, esta barra me parece que está espectacular. Por este lado, pues lo que les estaba contando, tiene todo esto en acero. Aquí vea, también tiene la tica esta en cromadita de la guantera. Tiene allá las federales también. Tiene pepinos aquí, mira aquí, allá al otro lado. Se prenden aquí con esta cosita, vea. Allá también la pueden prender. El techo también está modificado, no sé, es como no sé, es diferente. No sabría explicar bien qué material es, pero es como digamos, como una lámina que le pusieron aquí este logo así de las calaveras. Y está muy, muy bacano. O sea, créame que uno viajar aquí en un carro de estos así debe ser muy chimba porque... Pues la comodidad, comenzando que digo, los carros de internacionales son muy amplios la cabina, entonces digamos que pues uno viaja muy cómodo, porque digamos por ejemplo aquí lo que es el muerto, tampoco, o sea, está diferente porque normalmente traerían aquí como digamos el portavasos, el conector de la carga, eso también como que es una adaptación y está muy bacano, o sea, le da mucho espacio, incluso se puede acostar usted, mira ahí en el piso. Mire, bueno, tener presente que estábamos hablando también del sonido, ¿no? Que el sonido es modificado. Que la están lavando, Bueno, son los vidrios. Bueno, entonces, pues parceros, esas modificaciones que este carro, las sillas también son como forradas en cuero. Está muy bacana y tienen el nombre de la mola, pues Tatiana. Está muy chimba, estoy re contento. Además que el carro huele rico, o sea, se nota cuando tienen un carro bien mantenido porque pues está muy bacano. Venga, les voy a contar, les voy a explicar por acá, además que también tiene las rejillas cromadas y esos lujitos así. Le están ya echando agua. Y que se me mete el agua por acá. Me mojaron. Uy, papi, cómo mojaron todos. Bueno, parceros, entonces voy a comenzar a contarles lo que vamos a encontrar aquí por este lado. Los interruptores de este carro realmente no son tan diferentes a los de un Aygo normal, pues creo que son los mismos. Estaba viendo estos detallitos, esos tornillitos así están muy chimbas. Cuando tenga mi carro le voy a hacer cosas así, así es que los detalles cuentan de verdad, o sea, créame que los detalles, cada detalle que usted le haga a su carro, así usted diga que no, cada detalle cuenta, o sea, por poquito, por pequeño que sea, cuenta para que su carro sea diferente, se vea más chimba. Entonces bueno, vamos a comenzar a ver si me distraje un poco con esos tornillos. Bueno, por aquí vea, vamos a encontrar lo que es el freno, la presión de frenada, vamos a encontrar aquí temperaturas. Vamos a encontrar aquí también lo que es la temperatura del aceite. Vamos a encontrar aquí voltímetro. Vamos a encontrar aquí la presión del aceite, temperatura del agua del motor o el refrigerante, revoluciones por minuto. Vamos a encontrar aquí kilómetros o millas por hora. Estos son los kilómetros. Aquí están los pequeños las millas. Por este lado vamos a encontrar lo que es la presión del aire, los dos tanques del aire, tanque 1, tanque 2. Por aquí vamos a encontrar también otra temperatura, que estas dos temperaturas son de las diferenciales. Vamos a encontrar aquí temperatura de la caja,
temperatura de la caja. Por este lado, bueno, este es el del aire, ya habíamos hablado de eso. Este es el tanque de combustible. Y estas barreras aquí, digamos como estas barritas aquí, son los testigos. Ahí y aquí por este lado la tienen. Entonces por ese lado está espectacular. Aquí tiene sus direccionales en grote. Tiene, imagino que aquí está el pito. Sí, este debe ser el pito de las... Pero no, de pronto no tiene aire. Ah, sí tiene aire, entonces no sé por qué no suena. De pronto porque está el switch cerrado. Aquí está el pivote, comúnmente lo conocemos. Están luces por este lado. El limpiabrisas, está lo de los espejos. Aquí está el filtro del aire. Aquí tenemos el control del crucero. Aquí tenemos, estas son creo que exploradoras. ¿Sí? Por este lado tenemos pues freno de motor. Tenemos el desempañante de los vidrios. Tenemos aire acondicionado. Tenemos calefacción. Los frenos normalmente que conocemos. Y aquí está pues lo que todo el mundo sabe, la traba. Está la traba. Y es muy sencillo, tiene su buen radiecito de pantalla, que estos radios son una chimba. Estos, ahí uno llega y... Lámpara, tan chimba. Ya. Cuánto desearía tener un radiecito de estos para la morada así bien chimba. La otra vez está, uno vuelve y lo saca y... ready. Esos radios son una chimba. El del volumen también está adaptado, severo. Su caja de cambios, que su caja de cambios es de bajo. Ustedes saben, esto se trabaja así... pues combinado. Y nada, parceros, mire, por aquí tenemos una cajita un poco sorprendente. Tiene un bajo severo, pero lo tiene hacia adentro. Yo de audio sé muy poco, pero creo que estos bajos que funcionan así son una chimba. Tienen su estopita para limpiarla cuando pueda. Y listo, parceros, este es el carro así por dentro. ¿Qué les parece? Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de esta nave tan modificada aquí. Bueno, venga por aquí porque la vamos a prender. Este carro tiene sus detalles. Incluso aquí si se la quieren robar tiene un detallito por ahí. Bueno, uno tiene que abrir el switch aquí normal, pero por aquí tiene un detalle que uno tiene que poner por acá un sensorcito así. ¿Sonó? Listo, ya con eso ya ahora sí le podemos dar candela, papá. Pero pues como que tiene que esperar a que cargue el sistema. De pronto pues sentir un poco el plus también a la hora de encenderla. Y ya.